Listo ahí, quedamos en línea. Y si no, graba. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente tenemos una matriz que nos permite la clasificación de los diferentes sistemas para concepto. Como ingenieros, pues tienen que identificarlos porque tienen que implementarlos de manera constante. Vuelvo y les digo, ustedes no son técnicos, codificadores, diagramadores. Tenemos que saber de eso y por eso es la crítica muchas veces que le hago y que les hacía ayer, efectivamente, en el manejo de la diagramación, que tienen que ser muy buenos porque ese es su ADN. El que no sepa diagramar adecuadamente, pues obviamente va a tener no un feliz, no un final feliz, sino un final tortuoso, porque es parte de esa línea en que nosotros tenemos que implementar diferentes sistemas de información. No todo se hace a punta de código, por lo menos ustedes pueden ser invitados a ser contratados para una empresa, para el Estado, a que efectivamente el gobierno de turno los invite a establecer un sistema de mejora continua para garantizar la seguridad nacional. ¿Usted qué tiene que hacer ahí? Implementar una serie de pasos acordes con los entes de control y demás reguladores que permitan efectivamente accionar. Son sistemas, o sea, estrategias, pasos, paso a paso. Y eso no se puede llevar a un programa, ¿no? Porque pues ahí no vamos a tener una captura de datos y nuestro documento. Tendremos insumos de entrada, tendremos insumos de salida, pero lo que nos están pidiendo a nosotros es de una estrategia. ¿Qué hace un político cuando va a ir a votar? Perdón, cuando va a ser candidato, pues monta una estrategia. De manera regular, ¿usted se ha visto que la mayoría de la política contratan ingenieros de sistemas o nos contratan? Pues es porque quieren saber una estrategia para que puedan darle cobertura a los votos que quieren agarrar, cómo hacerlo, por dónde atacar, qué pantallazo montar, etcétera. Entonces, esos son simplemente estrategias paso a paso. Y usted tiene que montar un diagrama de flujo, pero no los que montaron ayer, ¿no? Porque los que montaron ayer sí, mejor dicho, están entre terribles y terribles, un poquito más abajo. Bueno, entonces, aquí efectivamente identificaremos esos sistemas de información que van a permitir, oh, porque el parcial tiene un tallercito sobre diagrama, ¿no? Es para que por favor se estudien los elementos de un diagrama. Me dio anoche por colocarlo porque dije, "Venga, esta gente no está, porque eso es de primero, ¿no? Pues a hoy ya usted, mejor dicho. Yo pensé que me iban a enseñar a mi diagramación. Bien, entonces los sistemas de información ahí llegó Pérez, en su clasificación, en su clasificación podemos hablar inicialmente de su relación con el medio ambiente. ¿A qué se refiere? Que efectivamente, dependiendo de esa interacción, dependiendo de su origen, dependiendo de su proceso, entonces pues, encontraremos los dos elementos estándares que hablábamos ayer, abiertos y cerrados. Bueno, o en estos días, efectivamente. Entonces, pero eso dependiendo con el ambiente, con su entorno, con su relación. Colocamos, como yo siempre colocaba un ejemplo, como una empanada, pues una empanada es lo más sencillo, pero lo más fácil de recordar. Una empanada, ¿cómo se construye? Obviamente con productos y elementos del campo, del interior, de afuera, vienen desde afuera. El maíz con quizás la empanada, pues vendrá por allá de quién sabe qué campo campesino, boyacense, antioqueño, santandereano, no importa, pero viene extremadamente lejos. O de pronto de arepa de la casa del vecino que fabricaba maíz, uno no sabe. El agua de dónde viene, la sal de dónde viene. Entonces son insumos que efectivamente están interactuando con el medio ambiente. Aparte de eso, esa pobre empanadita cae en manos de nosotros y desaparece, ¿cierto? Y ahí se convierte en energía con la cual nosotros nos estamos moviendo, entonces estamos interactuando al 100%. Eso con ese ejemplo, imaginemos los sistemas de informática. Entonces, el desarrollo de software, el desarrollo de un algoritmo, el desarrollo de un programa. Entonces, la implementación de una estrategia para la captura de datos dentro de unas votaciones. ¿A quién acudimos? ¿Cómo lo implementamos ese paso a paso? Entonces estamos interactuando con el entorno automáticamente. Y cerrados, pues efectivamente, a la fecha no hemos logrado interactuar, identificar un sistema cerrado que no interactúe con el entorno.
¿El Sol puede ser un sistema cerrado? ¿Por qué no? Porque las plantas... Exacto, la fotosíntesis. Usted mismo, si usted no recibe un poquito de rayos de sol, queda pálido y amarillo como los zancudos. Entonces, efectivamente, el sol también es un sistema totalmente peor, abierto. Y entre más nos alejemos de nuestro planeta, pues encontraremos. La molécula es un sistema abierto porque interactúa con los neutrones y protones y ellos interactúan entre sí, ¿cierto? Para poder generar la energía necesaria dentro de su entorno de ambiente de trabajo, según su naturaleza. Se refiere que efectivamente estamos produciendo sistemas de forma concretos y de forma abstractos. Cuando hablamos de forma concretos, estamos estableciendo un sistema que podemos tocar, que podemos palpar. ¿Esa silla donde estamos sentados es un sistema? ¿O no? ¿O sí? Compañero. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Bueno, yo nunca le he sacado la tarjeta de puntos. ¿Cierto? Apuntemos con tarjeta de puntos. Démonos un chapo porque yo tengo una tarjeta negra de puntos. Cuéntame, amigo mío. Déjelo que él respire. Dime, ¿qué es la silla? ¿Un sistema o no es sistema? Y si es abierto o no es abierto. ¿O de qué tipo de concreto o abstracto? Mm, ponte un negativo a este muchacho ahí. Compañero, ¿qué es la silla donde está sentada? Un sistema. Es un sistema, ¿por qué motivo? Porque cumple una función, ¿no? No, no, no. A ver, demos negativa a este muchacho. Oh. Hablemos de qué es un sistema. ¿Qué es un sistema como tal? Es cuando un conjunto Póngale cuidado. es cuando un conjunto de elementos se sincronizan para llegar a un fin. Si lo yo. No está bien, pero está entendible. Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Y es así ya. Es un conjunto, Es un porque conjunto. tiene varillas, Exacto. espuma y eso. Espuma Es un conjunto. es un conjunto de elementos, correcto. ¿Listo? Entonces, están interactuando para que te sostengan ahí sentadito cómodamente. Y sí, no, yo te quiero y cumplo un fin. Por eso, Correcto. hace Entonces, parte del sistema. el salón es un sistema. ¿Y entonces por qué negativo? Porque si respondí bien. Porque no me puedo decir que era un sistema. Pero bueno, sí, coloquemos el positivo. Bien, entonces, desde ese enfoque abstracto es porque lo podemos palpar, lo podemos coger. Entonces, desde ese enfoque, un sistema concreto, ¿no? Un sistema abstracto, ¿cuál sería? Señorita Chocontá, un sistema abstracto. ¿Qué es algo abstracto? ¿No se puede? No, o sea, sí se puede ver, pero no se puede. No es Yo creo que ni siquiera ver. sí, solo tiene la secuencia. Es un solo concepto, sí, estás en la línea, yo te entiendo, efectivamente. Un ejemplo, así, tenemos por montones, desde que comenzamos a estudiar el sistema educativo, correcto. Los matemáticos. La matemática, los números naturales, no los podemos, el sistema de los números naturales, no los podemos, sabemos que existen, sabemos que van ordenadamente y no lo aprendemos, pero ¿cuándo lo hemos agarrado en bolsillo? Lo utilizamos para todo, 20 empanadas, 5 chocolates, pero no agarramos medio. ¿Ven? Entonces es un sistema netamente abstracto, no lo olviden. ¿Listo? Según su origen, tenemos naturales y artificiales. Naturales como el sistema solar, el sistema de vientos, etcétera, etcétera. El sistema de montañas, etcétera. Y artificial, un artificial, un edificio, sí, claro, un edificio es un sistema. ¿Artificial por qué? ¿Por qué? Porque es creado por el hombre. Es creado por el hombre. Todo lo que sea artificial, el computador, una olla express, un carro, todo eso son sistemas artificiales.
según su relación, simples y complejos. Cuando hablamos de un sistema simple, efectivamente es porque no tiene interacción con absolutamente otros entornos. Y complejos porque efectivamente interactúan todos los elementos con otros entornos, con otros sistemas. Un sistema simple, un sistema complejo, hablamos del sistema sanguíneo, del sistema nervioso, ¿cierto? Cada uno de los elementos que compone el cuerpo, ¿cierto? Como tal, son subsistemas. El cuerpo es el sistema principal. Pero a medida que nos centramos en cada uno de esos sistemas, hablaríamos del sistema nervioso como sistema, ¿cierto? Y el cuerpo sería un suprasistema, porque estamos hablando de un subsistema dentro de otro sistema. Y si estamos más adentro, entonces ellos están actuando de manera independiente. Fíjense que el sistema muscular no depende del sistema respiratorio, para nada, ¿cierto? Porque cada uno actúa de manera independiente. Pero si falta el oxígeno, automáticamente el sistema muscular se degrada y viceversa. Entonces están interactuando de manera independiente. La silla que nos comentaba el compañero, los elementos, la tela que tiene que ver con la varilla, absolutamente nada. ¿Sí? No depende de que la varilla sea más fuerte, más resistente para que la tela esté sostenible, no, sino que simplemente cada uno hace su acción, pero en conjunto hacen un fin común, como lo dijo él, efectivamente. Según el cambio del tiempo, entonces estáticos y dinámicos. Cuando hablamos de los sistemas estáticos, efectivamente es porque durante su entorno, su tiempo de vida, no se transforman y dinámico porque durante su proceso andan cambiando constantemente. El clima es un sistema que es estático o dinámico. Muy dinámico, constantemente estamos en sol y lloviendo, o lloviendo y al rato sol y viceversa, efectivamente. Estático puede ser el sistema montañoso, las cordilleras. Es bastante, con los siglos y los siglos se transforman, obviamente, sí, hay cambio, pero muy lento. Dentro de unas líneas que llamaremos más adelante como entropía y todo lo demás que puede llegar dentro del esquema. Esto es lo que la TGS nos indica para que nosotros tengamos una idea de dónde estamos y qué tenemos que estar pensando. Por eso nosotros los ingenieros tenemos la capacidad de visualizar cualquier clase de problema que se presente, porque tenemos todas las variables en la cabeza y podemos mirar cómo están interactuando cada uno, podemos estar enlazando. El administrador es un berraco administrando y organizando un procedimiento, una tarea, una empresa, pero no está viendo todo el mapa completo, está viendo tareas y procesos específicos. Bien, entonces en esa línea efectivamente podemos hablar fácilmente de la según relación del medio ambiente por cerrados y abiertos, como ya lo dijimos efectivamente, y en esa línea pues obviamente el concepto es muy sencillo. Dentro de los sistemas cerrados no encontraremos un sistema que no interactúe con el entorno, con sus elementos, con su disposición, con su origen, con su naturaleza, porque técnicamente todo lo que lleguemos a hablar, cada uno independientemente. De pronto, un mecanismo arrancaría por su sola acción, no por su producción ni como esté elaborado, porque si hablamos de sus elementos, pues vendrían del exterior. ¿Qué es un servomecanismo? Acuérdense que ya vimos en kindergarten, vimos el tiro parabólico, ¿de acuerdo, señor? Un engranaje sencillo que un reloj mecánico, él no interactúa, sino ahí mismo lo montamos, es un sistema abstracto, lo montamos y él no depende ni del sol, ni de la hora, ni de si es de día o de noche, y sus manecillas interactúan, su engranaje actúa de manera independiente al entorno, a lo que sea, pero efectivamente por su origen, es un sistema de tipo abstracto, ¿cierto? Pero tiende a ser cerrado porque efectivamente ese error mecánico, como les digo, ustedes encontraron alguna relación de ese sistema. ¿Con qué interactúa para que él funcione? Si es netamente automático. Solo con el movimiento. ¿Sí? Depende de un péndulo de movimiento.
Claro, ahí se rompe el proceso del sistema cerrado porque yo puedo dejar un reloj de manera regular. Los relojes de hecho no se pueden dejar quietos en el gabinete, ¿cierto? Así sean de pila o mecánico, lo que sea, porque tienden a pararse, 100%. Entonces, el movimiento, bien sea de la mano, está manteniendo los piñones, los engranajes activos. Entonces hay algo que lo actúa, pero desde el exterior del reloj, el solo reloj, ¿cierto? Entonces para poder funcionar. Sin eso, pues este sistema queda muerto. Al cabo de un mes, dejándolo ahí guardadito en el gabinete, este sistema o cualquier sistema de estilo se paraliza. Entonces, lastimosamente, dependemos de una acción para que eso se convierta. Desde los sistemas abiertos, pues todos los que hemos mencionado efectivamente, su cachucha, sus gorras, sus gafas, la silla, el salón, la luz, la universidad, son sistemas 100% abiertos. Están todos los elementos que estemos ahí para que lo logremos interpretar adecuadamente. Por eso se hace necesario que ustedes lo tengan en claro porque pues vamos a encontrar constantemente esa estructura. Las características de los sistemas abiertos pues son muy estándares, pues efectivamente presentan intercambios con elementos y entornos a su vez. Intercambian energía constantemente, se adaptan, son adaptativos para sobrevivir, entre otras. Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Entonces, fíjense que son características obligatorias que tenemos que identificar de los sistemas. Y por último, el concepto de sistema abierto se puede aplicar a diversos niveles de enfoque, de niveles de la individuo, del grupo, bueno, en todos los niveles de la creación de los diferentes sistemas de trabajo. ¿Correcto? Bien. Según su naturaleza, entonces desde la naturaleza encontramos los diferentes sistemas, como nos dijimos, sistemas físicos o concretos, que ya sabemos que son lo que podemos palpar y tocar adecuadamente. Se refiere a elementos de máquinas, equipos, una olla express. ¿Una olla express es de qué tipo? ¿Cerrada o abierta? ¿Verdad? Abierto, porque depende de ciertas condiciones, porque depende de cierta presión para que ella se mantenga. Usted deja la olla express y tiene que, para alimentarla, tiene que haber echado agua o algunos elementos, ¿cierto? Y esos llegaron del exterior obligatoriamente. La tapa y la sierra se convertiría en una olla cerrada, pero para poder hervir, ¿qué necesita? El fuego. El fuego. ¿Y el fuego está por dentro o por fuera? Por fuera de la olla express para calentarse, la calor, la energía. Entonces no podríamos llegar a compararla con un sistema cerrado automáticamente. Pero pues obviamente es un sistema físico de naturaleza concreto porque existe y es palpable. Los sistemas abstractos son hipotéticos, ¿cierto? Entonces el sistema natural, el sistema, hablamos del sistema natural, pero pues no lo podemos tocar, existe en nuestra, los números naturales, entre otros, un programa, un diagrama, son sistemas netamente abstractos, ¿cierto? Usted hace el programa y funciona la barraquera, pero guárdelo en el bolsillo. Utiliza usted un medio, un dispositivo para poderlo trasladar, pero no es tocable ni mucho menos. La aplicación existe, el programa como tal, y ejecuta una tarea de una app, de un banco, lo que sea, pero nunca es agarrable. Los sistemas por su origen, entonces hablábamos efectivamente de su naturaleza, entre otros. Tenemos los orígenes naturales de las plantas, los árboles, las flores, artificiales de tipo lo creado por el hombre o concebido por la naturaleza. Por el hombre, pues todo lo que podamos, el carro, una bomba, etcétera. Y la naturaleza, las montañas, los ríos, entre otras características. Bien. Según su relación, entonces, cómo interactúan con los demás, tenemos simples y complejos. Cuando hablamos algo de simples, pues efectivamente los escasos elementos que se utilizan con ellos y toda la relación de los demás elementos que se trabajan. Según su relación tenemos simples. En caso de elementos como un juego de ajedrez o un poco de elementos como el parqués.
Entonces, estos elementos del ajedrez, como en uno de ellos, interactúan con algo más con el exterior. Son simples, porque es un juego netamente de movimientos, y ahí no hay nada más, sino unas fichas que están trabajando entre ellas, interactuando, pero no hay otra interacción, otro resultado diferente. Complejos porque efectivamente está compuesto por varios partes interactuantes. Un diagrama de flujo es un programa muy complejo porque tiene muchos pasos, muchos procesos. Así sea una sumatoria de los números totales del 1 al 10, un contar del 1 al 2. De todas formas hay que hacer el inicio, el proceso y el final. Son tres pasos mal contados, pero son tres pasos, ¿correcto? Bien. Y según el cambio de tiempo, pues obviamente estamos los estáticos y los dinámicos, entre los cuales tenemos, no ocurre cambios iguales, que son estáticos. Esa ventana, ¿es dinámica o estática? ¿Por qué dinámica? No, es estática porque como usted la ven, pues se abre y se cierra, pero no cambia. Por más de que yo tenga abierta o cerrada, cambia la figura, no cambia. Es el mismo cuadradito, absolutamente. Eh, es estática. No tiene cambios, son iguales, por más de que la abramos, por más de que la mantengamos cerrada, se permanece en ese estilo. Dinámicos, porque se transforman con el tiempo, con el movimiento, con los valores, con su contenido. Entonces, un sistema dinámico, compañeros. ¿Carro? Un carro es un estático porque no cambia. Marcador. ¿En qué? Marcador. 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 Se va transformando muy rápidamente, pero es más estático que dinámico. Una plastilina es dinámico solo por su fuerza, los elementos de la misma, dependiendo digamos, la presión que hagamos, se transforma en su forma. En cambio, el marcador, por más de que lo apretemos, lo utilizamos, sí, pero sigue siendo la misma punta, el mismo tarrito para llevar ahí. Se acaba la tinta, pero no se transforma en qué, un árbol, 100%. Él sí va creciendo con los días, cambia, ¿cierto? El sistema, una persona, ¿somos estáticos o dinámicos? Dinámicos, 100%. Bien. Entonces, ahí les tengo un concepto donde dice estático, durante el tiempo no ocurre cambios, son iguales, verificables en el plano de una loma, un terreno, un paisaje, un pastal. ¿Cómo será? ¿Dinámico o estático? Dinámico, porque uno lo ve primero pulidito y barrido. A las 2 semanas está lleno de maleza, está lleno de matas y demás, muy dinámico. Bien. Estático y lo dinámico pues están en constante evolución, cambio y modificación dependiendo de su entorno. Eh, los sistemas además se pueden clasificar siempre en control. Cuando hablamos de un sistema en control es porque están gobernados bajo una línea de indicadores, de valores, ¿cierto? ¿Qué es un indicador? Compañero, ¿qué es un indicador? Exacto. El indicador que me determina una meta a cumplir, ¿cierto? Entonces, el indicador para poder medir la velocidad, la altura, la calor, pues utilizamos diferentes elementos, el metro, el termómetro, el decano, etcétera, etcétera. Entonces, hay una medida, un indicador para ver cómo se comporta una variable de un elemento en su desplazamiento, en su transformación, en su calor, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de valores, de controles que permiten establecer una medida exacta. Los indicadores tienen metas específicas y propósitos bien definidos. Los elementos de medición como tal nos dan un valor, pero nos indican una cantidad específica. El metro está compuesto por centímetros, por milímetros, ¿cierto? Y a su vez, efectivamente, un metro me indicaría efectivamente una cantidad
específica de distancia, y si reúno varios de ellos me dedicaría ya por kilómetros, por hectáreas y por demás características. Entonces ya para poder medir ya no mediríamos por milímetros, sino mediríamos por por hectáreas, por kilómetros, por cuadras, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay un valor que me determina, un indicador. Y pues obviamente la meta de esa medida de información, pues tenemos que tenerla cuantificada. Entonces arrancaría por los centímetros, por los milímetros y a su vez por los centímetros, y el conjunto de ellos me daría un metro. Y asimismo, recuerden las medidas de información en informática. Tenemos el bit, el byte, el kbyte, el megabyte y así sucesivamente. A medida que reunimos una cantidad de esos elementos, de cada una de esas medidas, pues obviamente me va a dar unas medidas de almacenamiento adecuado. ¿Cuánto puedo guardar en un bit? ¿Cuánto puedo guardar en un bit? Ustedes que manejan los dispositivos de almacenamiento en la nube y todo ese rollo. Un bit me da, un bit no es nada. Un bit es un bit, un bit no es nada. Un bit es la representación de ceros y unos, no más. Pero ¿cuánto es? Nada. ¿Correcto? ¿Cuánto puede valer esta letra en carácter? La S. O la L, o los dos puntos, o el espacio en blanco, o la coma. ¿Cuánto puede ser? A ver, ingenieros. Un byte. O sea, 8 bits. No estoy ingeniero, me tiene aterrado. Bien, entonces, para poder saber cuántos caracteres tengo acá, pues tengo que simplemente saber que cada letra me representa un carácter. Y un carácter son 8 bits, ¿sí? ¿Y cómo se representan? Con ceros y unos. Por eso cuando nosotros hablamos de una representación de una medida dentro de un sistema como tal, pues obviamente partimos desde la base de las medidas de información en esa línea. Entonces, obviamente hablamos del famoso bit, ¿cierto? Y este efectivamente le representa o un 0 o un 1. ¿Y cuánto vale esto? Pues esto no vale absolutamente nada. Si ya hablamos del famoso byte, ¿cierto? Este me representa 8 de estos, ¿cierto? 8 bits, ¿sí? Que a su vez, este me representa un carácter, que puede ser una letra. Técnicamente, esto puede ser un símbolo. Entonces, cualquiera de esos elementos que están aquí en el tablero son símbolos. Que los llamamos letras es otro cuento, pero simplemente es un símbolo, ¿correcto? Entonces, si yo hablo del número 1 como tal, es un símbolo. ¿Y cómo está compuesto él? Por 8 bits, que en términos de informática se representa en una señal digital que se transforma de este estilo, digital, entre el 0 y el 1, el 0 y el 1. Y cuando ya hablamos de una letra como tal, digamos, hablamos de la A, que representa los 8 bits, entonces en términos de la señal digital, me arrancaría en 1, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está la A en términos de una señal digital. Esto es lo que transforma. Cuando yo oprimo en el teclado la A, lo que se lleva en un impulso digital es esto. Obviamente que aquí está representado una cosa monstruosa, pero esto es en términos digitales algo muy sencillo para la máquina poder entender un símbolo de... Y si hablamos de la B, ocurre lo mismo automáticamente, una señal que se impulsa a través de este elemento. Por eso existen los dos tipos de señales en el medio. ¿Cuáles son? La digital y la análoga. La análoga, pues obviamente lo que enseñaron allá en kindergarten, la transición entre el eje X y Y, ¿cierto? Entonces trabajamos en una onda seno-coseno, ¿sí? Para establecer el movimiento de traslación. ¿Y qué me traslada a ella? Un valor de energía, ¿cierto? Por eso hablamos de unos límites, ¿cierto? Para establecer un movimiento.
Y por eso nos toca buscar elementos que me permitan transportar la señal. Lo mismo ocurre con el transporte de la señal análoga. Entonces, no podemos transportar la señal análoga a través de un elemento de cobre, porque no viaja adecuadamente. Porque si yo cojo un cablecito de esos, el cobre, una varillita, nos vamos a dar cuenta que tiene una cantidad de moléculas, ¿cierto? Que la señal no va a poder. Pues la señal análoga se transforma en el cobre y viaja en este estilo, ¿ve? Porque está constantemente en ese canal de transporte evitando o tal vez de pronto chocando con alguna molécula, lo que hace su rebote automáticamente. Un elemento donde transportamos la señal fácil de llevar del punto A al punto B de la análoga es un cable básico que es el coaxial del total o un cable de fibra óptica. La fibra óptica simplemente me transporta la luz. A pesar de eso, acá en este entorno donde estamos trabajando, existen moléculas que están interrumpiendo la señal, la luz, que nosotros nos damos cuenta porque efectivamente nuestra velocidad de pixelamiento no logramos observar cómo efectivamente la cantidad de moléculas que existen en el medio. Acá ustedes no lo ven, pero efectivamente estamos llenos de moléculas que están interrumpiendo la señal, la luz. Nomás no podemos ver si, Martín, apágame la luz un segundito ahí. Tan amable, gracias. Aquí están, no, hay, de pronto desde su línea, hay una cantidad de polvillo acá que está ocurriendo. Y es lo que estamos respirando, estamos tragando. ¿Ve? Obviamente que son tan minúsculas que no nos afecta, porque tenemos unos sensores que están atrapando lo que podamos tratando de limpiar, pero al cabo de muchos años nuestros pulmones resultan desgraciados, vueltos nada, y nosotros no nos damos cuenta. Creemos que estamos respirando puro polvo, lo que estamos respirando. Ya, gracias, Diego, muy gentil. Entonces, dentro de esa línea, entonces este concepto, pues obviamente permite explicar desde los sistemas de información, la clasificación, un ejemplo como el comportamiento del origen de la informática en su almacenamiento, en su capacidad, en su desplazamiento y en su traslación. Entonces, desde ese entorno, los sistemas de información nos facilitan esa claridad total del concepto. Bien. Por último, tenemos los sistemas se pueden clasificar en jerárquicos, determinísticos y probabilísticos. Cuando hablamos de sistemas jerárquicos, estamos refiriéndonos a esos sistemas que efectivamente, dependiendo de la combinación de elementos, no de cómo, dependiendo de su usabilidad, automáticamente, efectivamente, dependeríamos de un sistema como el cuerpo humano. Tiene unos sistemas jerárquicos como el sanguíneo, el pulmonar, el nervioso y demás. Y cada uno depende de sí mismo, pero a su vez, de manera integrada, dependen de lo que el corazón, el cerebro ordena automáticamente. Entonces, mientras que mi cerebro no ordene nada, mi brazo no se levantará, permanecerá estático el tiempo que yo lo determine necesario. Y su movimiento dependerá del sistema de control del cerebro, que le impulsará, mandará una orden. ¿De qué tipo será la orden que envía el sistema del cerebro a los músculos? ¿Análoga o digital? Análoga. Es unos pequeños voltajes de picos de energía que nosotros tenemos. Yo creo que les comentaba ayer que nosotros, si nos colocamos una luz ultravioleta en un cuarto oscuro, logramos ver la aureola que tenemos cada uno de ellos, cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces, por eso efectivamente el ser humano en su historia bíblica habla de una aureola en los santos. No, pues todos somos santos, pues efectivamente, porque tenemos una energía que nos mantiene vivos, nos mantiene sentados en movimiento, obviamente. Y por eso decimos que la energía se transforma en el cuerpo humano como tal. Entonces, desde ese enfoque de jerarquía, dependen de criterios, de conceptos, de estructuras para poder hacer
su movimiento. Cuando hablamos de un sistema de redes jerárquicos, digamos de una topología, ¿cierto? Donde una terminal para poderse comunicar con otro usuario dependerá de los permisos y protocolos que el servidor le permita. Y si el administrador de la red no le determina en los diferentes niveles de la jerarquía de la topología, pues obviamente en una topología de estilo jerárquico, digamos, está el proceso militar por un lado. Pero si pintamos una red del servidor muy sencillita, pintémosla acá, un nodo y esta a su vez con otros dos nodos. Entonces, para que este nodo se comunique con este señor, pues efectivamente tendrá que pedirle permiso al nodo superior y este a su vez al servidor y este a su vez acá. Esta sería una comunicación errónea, directa. Entonces, a ese nivel se llamaría sistema jerárquico, como tal, ¿ok? Pues ya usted lo maneja porque ya lo vieron en redes, ¿sí o no? Determinísticos, comportamiento previsible, concretos y definidos a simple vista, el ejemplo de la planificación de una línea de producción de cualquier proceso. Entonces, determinísticos, efectivamente, la producción de carros, la producción de harina, la producción de bolsas, ¿cierto? Ya está planeado. Usted no sé si han ido a alguna línea de producción de automotriz. Entonces, va en una cadena donde el carro se va produciendo y ya está determinado qué paso sigue. Y si uno viaja a las fábricas donde efectivamente producen carros al por mayor, motocicletas en la línea de automotriz, porque puede ser la industria, en la producción petrolera. Entonces, allá colocan efectivamente el pozo, y aquí en Colombia tenemos muchos de ellos, el pozo y efectivamente determinan qué cantidad de petróleo van a extraer, a qué velocidad, qué cantidad, y entonces ya establecen un proceso determinístico. Cuando nosotros almorzamos, pues técnicamente entre lo regular determinamos una cantidad de comida en el plato. Podemos colocar un montón, ¿cierto? Pero pues obviamente hay una cantidad específica que va a regular y va a saciar nuestra hambre. Entonces colocamos unas porciones que nos van a permitir saciar normalmente la cantidad específica de nuestra hambre. ¿Probabilísticos a qué se refiere, compañero? Probabilísticos. Pensemos. Como que se determina acorde a ciertos datos, como que no es planeado. Probabilísticos. Échale cabeza. Que se puede sacar son suposiciones Por referentes suposiciones. que el tiempo. Correcto, va por ese lado. Perfecto, sí, señor. Entonces, la probabilidad de que exista un temblor, pues es puede ser probable, porque aparte de Bogotá es una ciudad que está dentro de una meseta volcánica, ¿cierto? Entonces, es muy probable que pueda existir. Algo que no se espera, pues, y pudiendo ser cambiante en el tiempo, con la densidad. Entonces, si nosotros seguimos ahondando en la probabilidad de Bogotá de seguir construyendo, sin cálculos adecuados, es probable que efectivamente distorsionemos todos los humedales, profundicemos en la montaña volcánica que está a punto de explotar, que es Monserrate, porque es un volcán activo ahí, está cerradito, pero ahí está latente a que de pronto ocurra alguna situación, algún despertar. Entonces, dentro de ese concepto, pues efectivamente están los diferentes clases y tipos de sistemas que nos van a permitir dentro de la TGS acentuar tal situación. Bien.
Bien, con este último concepto ya quedaríamos listos para el parcial, efectivamente, para poder establecer los diferentes enfoques de los sistemas de información. En la actualidad, ustedes conocen una serie de sistemas de información, tales como el sistema de la SGBD, sistemas de gestión de base de datos, inclusive están viendo una materia donde están moldeando la estructura, la forma, el elemento, el objeto, sus propiedades, sus características y están identificando adecuadamente cada una de sus partes. ¿Para qué? Para poder almacenar datos, para poder procesar datos, cuantificarlos y demás características. También tenemos los sistemas de SST, los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, que por sus diferentes componentes y elementos nos permiten efectivamente establecer una ruta de seguimiento, una ruta de seguridad para una actividad que es el ser humano, de las actividades del ser humano como tal. Entonces, este sistema en sus diferentes componentes, pues obviamente todos los que tenemos acá en pantalla son de qué tipo? Determinísticos, abstractos, físicos, concretos, ¿qué son? Cerrados, abiertos. Ya podemos ver unos modelos de sistemas reales, ¿cierto? Inclusive ustedes en su empresa trabajan con sistemas, algunos de ustedes trabajan con algún CRM. ¿Qué clase de sistema es ese? ¿Abstracto? ¿Cerrado? ¿Concreto? ¿Estos cuáles serían? ¿De qué estilo? ¿De qué clasificación? Abstractos 100%, porque efectivamente existen y los podemos implementar y los podemos ejecutar. Pues un sistema de SST, una empresa, hoy en día es ley de la República, por un lado, ¿cierto? Para la creación de los diferentes modelos de almacenamiento, ustedes como ingeniero utilizan unos diferentes sistemas de base de datos y establecen una estructura de un modelo de base de datos. Puede ser MongoDB, SQL, ¿cuál otra? MariaDB, ¿cierto? Son diferentes sistemas que facilitan la estructura. ¿Y por qué están en esa línea? Porque van a establecer un modelo de almacenamiento y un modelo de búsqueda. Entonces, fíjense que esos modelos que estamos buscando entre los gestores de bases de datos, estamos hablando de una forma de clasificación, de búsqueda y de almacenamiento. Que por eso hablamos de una entidad relación, ¿cierto? Donde efectivamente tenemos que establecer cómo lo almacenamos, en qué cantidades y qué características y qué dato específico utilizaremos. Si una entidad efectivamente establece una relación con otra y para poder establecer esa relación, ¿qué buscamos? Una propiedad, ¿cierto? Entonces podemos hablar de una llave como tal. Dentro de esa llave me va a determinar un modelo de relación, entidad-relación, que sería, ¿cuáles serían los modelos de entidad-relación? Uno a uno, muchos a uno, muchos a varios, etcétera. Entonces, ese modelo efectivamente me determina el tipo de relación que estemos dentro de ese sistema. Otro sistema, efectivamente, los ELP, sistemas de gestión de planificación de recursos. Entonces, los ELP, pues vamos a encontrar sistemas que van a poder integrar el departamento de sistemas, talento humano, compras, producción, ventas, ¿cierto? Y donde efectivamente, en lugar de que lo hagamos de manera mecánica, necesitamos un puesto adicional para bodega, pero de manera mecánica, pues nosotros, el gerente dice, sí, no hay problema, traigamos a otro muchacho y pongámoslo a trabajar ahí. Pero al cabo de un mes, el tipo se da cuenta que necesita un recurso, ¿cierto? Adicional para poder pagar a ese man que llegó ahí, pero nunca fue calculado desde la gestión de talento humano, ni nunca verificó si las ventas eran adecuadas para poder pagar un puesto más. Tampoco se verificó que había espacio en la bodega para poder colocar a ese man, porque no estaba trabajando de manera armónica, sino a lo manual. Y el sistema ERP no ocurre eso. Para poder cargar ese puesto nuevo de trabajo, se hace la petición, pero él consulta previamente no a la gerencia, porque la gerencia ya habló y dijo, listo, de hoy vía libre. Habló efectivamente con ventas, que qué nivel de ventas tenemos y si efectivamente de talento, efectivamente el cargo era dispensable y necesario y había la oportunidad. Entonces el EDP se enlaza para que efectivamente tengamos esa petición subsanable
y si no, pues simplemente no se le da vía libre. Entonces, por ese motivo, cuando vamos a trabajar en una empresa debidamente automatizada y sistematizada, que son dos conceptos que tenemos que tenerse en cuenta. ¿Cierto, compañero? ¿Qué es algo sistematizado? No, el compañero delante. Déjamelo responder. Entonces, ahora viene haciendo todo lo que sigue un protocolo, como digamos una cadena de producción. Sistematizado. Y pues está Y automatizado. automatizados cuando esa misma cadena de producción está teniendo unos procesos que ya no requieren interferencia humana. Automatizado. O sea que automatizado, ¿qué viene a hacer? Automatizados es cuando ya no requieren una interferencia humana, cuando un proceso se realiza de manera autónoma. ¿Alguien me aclara el proceso automatizado? A ver, va a decir hoy la palabra. ¿Quién? Automatizado se refiere a cuando ya todos los procesos están definidos y tienen un orden específico. Exacto. Más que intervenga el ser humano, no. Es porque efectivamente tiene una secuencia de ejecución, ¿correcto? ¿Y qué entonces hace algo sistematizado, compañero? Tú que ya viste la materia. ¿No la has visto? Pensemos rápidamente. Un par de puntos. A ver, pónganle pilas ahí, para que apunte. Caballero, allá el último solito está como triste porque no le pregunto. ¿Qué es algo sistematizado? Ya nos explicaron automatizado. Creo que quedó claro, ¿cierto? ¿Qué es automatizado? Es algo que sí, sí, o sea, sí, No es algo, es una cadena es una cadena que sigue una secuencia que ya está predeterminada. automatizado, correcto, ¿cierto? Bien, y sistematizado, Un conjunto de procesos, de acciones, de tareas que se realizan. que están debidamente Eh, organizadas. Sigue un sistema. Exactamente, ¿correcto? Es que si ustedes piensan muy rápidamente en lo que es un sistema, automáticamente se dan cuenta el concepto de sistematizado y automatizado. Y es que ustedes, vuelvo y recalco, van a hacer, miren que ustedes se concentraban en aprender a hacer código. Yo no digo que no sea bueno, es la berraquera, pero no es el quiz de ustedes, no es el ADN. Su ADN es esto, implementar sistemas, saber cómo se organizan, de qué vienen, cómo se componen. Que si usted le pregunta, venga compañero, ese casco, ¿qué es? Usted tranquilamente puede un sistema. Pues alguien que no entiende, pero ¿cómo hace un sistema? Claro, porque le permite efectivamente la figura, la forma, proteger el coco de su cabecita, ¿cierto? Y tiene unas distribuciones adecuadas para que no se lastima, para que usted pueda ver, para que, etcétera, etcétera, etcétera. Pueda desplegarlo automáticamente, porque ese es su fin. Por eso es que cuando contratan a un ingeniero para sentarse a echar código, es porque el man es técnico. Ahora, no significa que no se vamos a echar código. Tenemos que sacar al código, obviamente. Pero fíjense que nuestro código no nos fluye así tan de bueno porque no sabemos hacer un pinche diagrama. De ahí, partan de ahí. Entonces, vuelvo y les digo, hay preguntitas de diagramación en el parcial. Bueno, para que, por favor, aprendan los símbolos del diagrama. ¿Cuáles son? ¿Para qué sirve cada uno? ¿Ok? ¿Y cómo se conecta? Ojo, el diagrama no se conecta como me lo conectaban ayer ahí a la Guachapanda. Inclusive allá alcancé a ver un diagrama que me hizo así un cruce de un proceso a otro. Y yo, uy, Dios santo, por favor, pilas con eso. Bien, entonces seguimos en esta línea de los sistemas, del sistema de SGCI, sistemas de gestión de seguridad informática, que lo veremos de pronto por allá en octavo con seguridad informática, donde todos los procesos de seguridad dentro de la línea del PHBA, del SID, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, permiten asegurar la data. Porque, ¿qué asegura los diferentes sistemas? La data, la informática. El mejor activo de la informática es la data, ¿correcto? Lo único que nosotros procesamos en las bases de datos, ¿qué son? Datos, no más. ¿Cuándo sabemos que hay información, compañero? Ahora sí te doy la palabra. A ti. Voy a preguntar, ¿y cuándo sabemos si hay información? Sí, señor.
viendo de qué aspecto. Ah, De la informática y los diferentes sistemas que podemos implementar. Cuando nosotros leemos un libro, ¿qué estamos leyendo? ¿Seguro? Datos, ¿sí o no? Ahí hay palabras secuenciales. Es más, recuerde que ustedes por allá en kindergarten vieron lo que era en lenguaje, vieron lo que era una oración, ¿cierto? ¿Qué es una oración? Una estructura compuesta por, no, por sujeto y predicado. Ay, esto, Dios mío. Pero claro, la oración sí tiene palabras, pero está en eso, porque yo iba ahí encadenado por lo que me van hablando, de estructura, y entonces ya cuando me hablan de estructura, pues, ¿qué hablamos? ¿De cómo está compuesto, sí o no? Mire que uno tiene que meterse en el cuento para poder ir interpretando. También me dijo de estructura que iba muy bien, ya, iba enchuflado hermano. Pero cuando ya me dice que de cuál era la estructura, pues ya la estructura son sujeto y predicado. Y entonces, cuando yo interactúo entre el sujeto y el predicado, ¿qué obtengo? Información. ¿O no? Es ahí. Cuando yo voy leyendo el libro, voy leyendo datos, oración completa, un párrafo. Entonces, cuando lo voy interpretando automáticamente, es cuando convierto esos datos en información. Antes no hay en la prensa, en el periódico no hay información, hay datos. ¿Sí? Que entonces, Shakira, próximo concierto de Medellín. Entonces, ahí hay una oración, como está por palabras en su estructura, efectivamente, que hay Shakira, concierto, Medellín, ahí no sé qué va a pasar. Entonces, Shakira realizará un concierto, porque hay ya unos enlaces. Entonces, ahí en ese punto, ese sistema se me convierte en una información por defecto, que es lo que trabajaría desde los SGCI, el aseguramiento de la información, de la data. Por último, tenemos los sistemas de SGC, sistemas de gestión de calidad, que son los que se implementan para que las empresas establezcan una producción acorde a los requerimientos, necesidades y conductas de una producción. Se utiliza la calidad para producir carros, entonces en una línea de producción tiene que tener un cumplimiento de ciertos requisitos, que tenga un nivel de pintura, que tenga un nivel de contaminación tanto, y esos requisitos se los verifican las diferentes entidades como el Estado y demás características. Dentro de esta línea, pues obviamente, para evaluar un sistema de información se debe que seguir una serie de conductos y una serie de líneas. Identificar los objetivos del sistema, identificar el usuario del sistema, identificar los requisitos del sistema. Ya estamos hablando aquí efectivamente de los elementos del sistema. Entonces, pilas con esto. Tenemos que identificar el para qué del objeto del sistema. Tenemos que identificar los usuarios, o sea, los actores. Tenemos que identificar los requisitos, o sea, las necesidades. Tenemos que identificar los criterios de evaluación del sistema, o sea, un criterio, los parámetros, las metas, lo que acabamos de hablar ahora rato, los indicadores, ¿correcto? Bien. Seleccionar las herramientas de evaluación y realizar la evaluación. Son los pasos a seguir para determinar la puesta en marcha de un sistema. Y por último, analizar los resultados para hacer una retroalimentación y una evaluación como tal, dependiendo de sus valores, de sus indicadores, de sus metas y demás características, que nos van a llevar a un ciclo de vida del sistema. Es importante. Ustedes hacen un diagrama, hacen un programa, terminan el programa, ¿qué tienen que hacerle? Pruebas. Vea, ahí está. ¿Cómo lo va a probar? ¿Qué le determina? Unos criterios, unos parámetros, unos indicadores. Ese programa se ejecuta adecuadamente, tiene fatiga, corre adecuadamente en un sistema abierto. Entonces, hay unos parámetros, unos criterios. ¿Y qué herramientas utiliza para su verificación? Pues en software existen cualquier cantidad de sistemas que permite verificar si el sistema es adecuado o no. Entonces, dentro de ese proceso, pues tendríamos un ciclo de vida de un sistema que lo represento con una matica. Desde que nace, crece, se reproduce
y vuelve y muere, como tal. Ocurre con cualquier sistema lo mismo. El concepto no cambia. El hecho que sea el sistema solar, ¿será que no viene en crecimiento, en reproducción y seguramente va a morir? Claro que sí. Ya nos lo han dicho, ¿cierto? Pues no será para el 2030, pero sí el sistema solar va a colapsar, va a terminar. Nosotros mismos nacemos chiquiticos, muy queridos, vamos creciendo, ¿cierto? Engordamos, nos reproducimos y morimos. Los sistemas ocurre lo mismo. Hacen ustedes un programa de notas. ¿Y qué pasa con ese programa? ¿Qué hay que hacerle? Actualizaciones, evolucionando, manteniéndolo porque las notas van cambiando, los indicadores van cambiando, los tiempos van cambiando, la educación va cambiando, efectivamente. Cada vez el sistema de educación es más determinístico, más exacto. Efectivamente, de pronto va cambiando en su contenido. Yo veo que ahora, por lo menos, a mí me dieron de matemática espacial en octavo y noveno, ¿cierto? Ahora matemática espacial se está dictando en cuarto, quinto, casi primero, ¿ve? Porque ya, ¿cómo actuamos nosotros? Fíjense que ya hoy en día estamos llevándonos, acercándonos al sistema de pensamiento en tres ejes. Cuando yo me formé, nos enseñaron únicamente el plano cartesiano de XY. Por eso vemos todo plano, pero ahora vemos en un tercer plano de X, Y, Z. ¿Ve? Las bases de datos que ustedes crean, ¿cómo las crean? Con interacción en tercera dimensión. ¿Ve? Para poder establecer esa combinación. Entonces, el ciclo de vida de desarrollo de un sistema se refiere al proceso de planificación y creación de pruebas, de despliegues, de un crecimiento, de una combinación, de una situación de proceso evolutivo automáticamente. En esta línea, efectivamente, vemos efectivamente ese crecimiento de nacimiento, de transformación, de evolución y vuelve otra vez a su decadencia automáticamente. Bien, el ciclo de vida del sistema tiene una serie de fases que permiten establecer su comportamiento, su combinación. Pues obviamente ese ciclo de vida está determinado por es la encargada de planificar dentro de lo que se refiere ¿qué? No, ¿qué se le dice? Eh, tu, 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 tu. Bueno, las fases del proceso del ciclo de vida están enmarcadas dentro de una serie de requisitos, de necesidades. Ya nosotros identificamos qué es un requisito, ¿cierto? Como tal. Entonces establecemos qué pertenece a la ingeniería de software, cómo se evoluciona, cómo se desarrolla dentro del enfoque de la informática como tal. Un proceso técnico de elementos, de software, de hardware, que facilita precisamente esa transformación. ¿Para qué nosotros hacemos una planificación de requerimientos? Para mirar las diferentes interfaces que tenemos que diseñar, que planificar con el usuario. ¿Qué tipo de apartados? ¿Qué tipo de requerimientos? Uno no pinta un pantallazo. Bueno, en alguna época cuando yo desarrollaba software, efectivamente uno desarrollaba 5 o 6 pantallazos, 6 interfaces de usuario adicionales, pero jamás los usuarios que estaban utilizando el software la utilizaban. O sea, uno desarrollaba de más. Hoy en día ya no se puede porque efectivamente estamos haciendo un desgaste de energía, desgaste de usabilidad. Entonces, desarrollamos exactamente los requisitos de los requerimientos que se establezcan acordes al planteamiento del problema, no más. ¿Sí? Alguna vez desarrollé un software con tal vez unos 10 alternativas de seguimiento y control de gestión, pero resulta que la empresa iba tan lento que cada apartado lo utilizaban cada 3 años. Entonces, nunca fue necesario unos indicadores de medición cuando el sistema le podía implementar el sistema. Tal vez yo estaba adelantado en el tiempo. Ellos no, ellos estaban todavía muy lentos en el proceso de crecimiento. Entonces, es importante que las técnicas, los elementos que se utilicen sean acordes al planteamiento del problema. ¿Correcto? Es importante verificar ese tope.
dentro de ese proceso que existen dos tipos de requerimientos que ya los hemos retocado, como el requerimiento funcional y requerimientos no funcionales, y ya sabemos cómo se clasifican, cómo se identifican cada uno de ellos, ¿cierto? Documentos específicos del sistema, descripción de la función, la restricción, el diagrama de flujo. O sea, fíjense que los hice pasar por el diagrama no porque les quise hacer recordar, sino que aquí se requiere obligatoriamente que tengamos un diagrama de flujo obligatoriamente, unos modelos de datos, una dirección de direccionamiento de datos, unos casos de uso que ya identificamos que es un caso de uso. ¿Qué es un caso de uso, compañero? ¿Yo? Ok. Un caso de uso. Caso de uso. Y los casos de uso se grafican, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso es un proceso que se identifica dentro del sistema donde interactúan los usuarios. Exactamente. Más alto. Los actores. Entonces, yo hago un caso de uso como el login de un aplicativo. Ese es un caso de uso. Porque me permite identificarme, autenticarme, ¿cierto? ¿Y quién se autentica? Los usuarios, el administrador, los clientes. Entonces, ahí tendríamos un actor, el usuario, y el caso de uso es autenticación. ¿Correcto? Bien. Claro, hay unos modelos, unos elementos que ustedes tienen que verificar cómo se representa y se informa, se caracteriza el caso de uso. Por último, la documentación. Eso referente en cuanto a los documentos específicos de un sistema para su información y su evolución de ese estilo. Requerimientos, requerimiento y requisito. ¿Cuál será la diferencia entre un requerimiento y un requisito? A ver, compañera, ¿qué es un requerimiento y qué es un requisito? Preguntémosle aquí a mi amiga, no le hemos preguntado, a mi monitora. Ya te doy la palabra. ¿Qué es un requerimiento y qué es un requisito? Es como la capacidad de que el sistema debe cumplir. Mira, ahí está, ahí técnicamente lo tengo, requisitos. Es una condición, un requisito. Y el requerimiento Obligatorio. es una acción, exacto. Entonces, requerimiento. Nosotros podemos hablar de una fiesta. Entonces vamos a ir a una fiesta y te llevo a la fiesta si llevas zapato rojo y cartera roja. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Y cuál es el requisito? Las condiciones que le... Las condiciones, exactamente. Entonces no olviden, requisito es la condición. La condición es llevar cartera y zapatos rojos. Y el requerimiento, llevarlos puestos. La acción, dice ahí claramente la acción, por lo cual no se trata una lista, ¿correcto? La acción de portarlos. Casi que la condición es que los dos elementos sean rojos. Aquí la condición es que debe cumplir que tanto la cartera como el zapato sean rojos. Condición. Y aquí es que lleve la acción de portar los dos elementos, ¿cierto? Tanto la cartera, que sea roja, con la condición, y los zapatos, portarlos, llevarlos con la condición que sean rojos, ¿correcto? Desde ese enfoque. Bien. Entonces, desde el enfoque del requerimiento, podemos encontrarlos, algunos de ellos, en requerimientos funcionales y no funcionales. Ya sabemos claramente qué es el requerimiento funcional, donde podemos resaltar que el requerimiento necesario es la función del sistema, en el caso de que sea funcional, y en el caso de no funcional, que va a ser ejecutado no necesariamente imperativo para la funcionalidad del sistema no funcional, ¿correcto? No le afecta la funcionalidad si no existe. No le afecta la funcionalidad si se ejecuta con otras herramientas. Hablemos de ir a arar un cultivo.
Entonces, el uso del tractor o el uso del asadón, ¿correcto? Entonces ahí tendríamos un requerimiento no funcional porque vamos a arar la tierra con el tractor, con una herramienta o con otra, ¿correcto? El sistema no le importa cómo lo are, lo importante es que se are el sistema como tal. Bien, ahí está el concepto. Por ejemplo, en el caso de los funcionales, tenemos que el sistema permita registrar usuarios, que permita loguearlos. Es obligatorio. Sin eso, pues obviamente no podemos funcionar el sistema. Si yo no me puedo loguear, pues no estoy entrando. Entonces, tiene que ser funcional ese apartado. Y el no funcional, el sistema debe utilizar navegadores como Mozilla. A mí me importa si corre bajo Mozilla, bajo Explorer, bajo Chrome, no importa. Exacto, no importa. Entonces, ahí corre con cualquiera de ellos, no funcional. Bien. Hay unos ejemplos de requerimientos no funcionales que han en la plataforma como tal. Entonces, compañeros, creo que hemos avanzado ya. Les voy a subir hoy el taller para que mañana lo trabajemos en clase. Mañana es virtual, ¿no? Entonces, vamos identificando los diferentes requisitos, actores, procesos de un sistema, como el ejemplo que les fui dejando ahí en pantalla. Bueno, que duerman, que descansen. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien.